Bueno, Emilio, ¿tú me ves a mí? Perfectamente, Miguel. Te veo y te oigo. Muy bien. Estupendo. Estamos en el aire ya. Perfecto, pues como nuestra cita acostumbrada en torno a las Navidades y están próximas, aquí porque no se ve. Lucía, ¿apareces tú ahí? Bueno, Emilio, pues después de nuestra conversación, que esto fue en el verano, ¿te acuerdas? Me acuerdo No, perfectamente, Miguel. exactamente. En donde te propuse yo, que tú de buena gana aceptaste, Ujú. que sobre todo desde el 2020 ha sido una odisea para ti el estar, como tú me dijiste, Totalmente, Miguel. eh, todos los días y un día en varias ocasiones. O sea, fue un alarde y ahí, si hay alguna presentación que hacer de ti o para que la gente te conozca, yo diría, o al menos yo te veo así, Ujú. un ser humano viviéndose y recreándose en su divinidad. Y como a lo largo de, no estos años pasados, sino tantos, tantos años transcurridos, tantos miles de años pasados, en donde como humanidad nos hemos estado mirando el ombligo. Y yo creo, y en esto pienso que estamos de acuerdo, que ya es hora, que ya toca hablar del otro componente como seres humanos, de las decenas de miles de especies que habitan la Tierra, una de tantas somos nosotros, los seres humanos. Pero si bastante hemos estado hablando de nuestra parte transitoria, de la parte humana, de esta experiencia hermosísima en el planeta Tierra, hoy te dije yo, y por eso me pareció oportuna mi propuesta que la aceptaste de buen grado, para desde nuestra dimensión del ser, y el ser es, y aunque resulte o te resulte a ti un poco difícil conectar desde lo humano, pero es el reto que yo te pongo y lo que tú aceptaste para que esta tarde, en en este encuentro de amigos, de seres humanos que se valoran, que se aprecian, que yo, tú sabes, en lo personal te tengo un enorme respeto, admiración por el trabajo que vienes haciendo de entrega, de dedicación, de vocero, de, de mensajes para que esta humanidad que ya está caduca, este concepto del ser humano, para trascender a una nueva humanidad, a un nuevo salto cuántico. Entonces, desde ahí voy a hacerte tres preguntas que van a ser como la columna vertebral de todo este encuentro que tengamos ambos, para que desde tu dimensión divina se ha hablado tanto y a ver si en ese sentido quiero yo conectarme cuando enunciamos tanto, tal vez por moda, lo del namasté, que queda muy bonito. Cuando yo desde el corazón, desde la identidad, el Dios que yo soy, reconoce, saluda y reverencia al Dios que tú eres, Emilio. Y desde esa dimensión consciencial, lo mismo que has estado compartiendo desde tu faceta humana,
de enormes conocimientos e investigación y compartiendo tanto para que sea de ayuda a muchos hermanos nuestros en esta especie humana para estimularle el que se hagan esa pregunta: ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy? Pues desde esa dimensión espiritual, y tienes absolutamente el permiso para explayarte como lo has hecho en la parte humana, desde el ser divino que eres, la primera pregunta sería: ¿quién soy? Pues muchas gracias, Miguel, por este planteamiento de nuestro diálogo, por la profundidad que tiene, por la hondura que tiene, por la vigencia que tiene, en el sentido que, como tú muy bien dices, ya es momento, ya es hora, ya corresponde de que tomemos conciencia de lo que realmente somos y a partir de ahí que llevemos una práctica de vida coherente con eso que realmente somos. Esto es enormemente importante en un momento en el que podemos percibir que aunque no tengamos ni idea del día ni de la hora, como nos avisó Cristo Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí podemos percibir que esta generación humana, esta fase de la evolución humana, es una fase que está ya como superada, que parece que solo es capaz ya de aportar sufrimiento, dolor, da la sensación de esa caducidad a la que tú hacías mención. Y a partir de ahí, pues cuando un ciclo concluye, la vida nos enseña que es para que empiece otro ciclo. Y en el caso de la humanidad, si hay un ciclo que termina, es para que comience el ciclo de una nueva generación humana, de una nueva fase del proceso humano. Y esa nueva fase del proceso humano, pues seguramente estará muy marcada por la toma de conciencia de lo que realmente somos, tras un ciclo en donde una buena parte del mismo la hemos vivido en el olvido, en la amnesia, me gusta decir a mí, en el Alzheimer, de lo que realmente somos. A partir de ahí, cuando nos miramos a cada uno y miramos a todos, me gusta recordar, como tú sabes, ese gran principio de la sabiduría perenne que está en el núcleo profundo de todas las tradiciones espirituales y de todas las escuelas filosóficas, que nos dice que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo original. Aquello es lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios. El nombre es lo de menos. ¿Qué más da? Que lo llamemos Dios, que lo llamemos Brahman, que lo llamemos Alá. El nombre es lo de menos porque, de hecho, en sentido estricto, es innombrable. De ahí que sabios y sabias lo hayan llamado simplemente aquello. Y aquello que no tiene origen, al no tener origen no tiene principio y no tiene fin, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y precisamente por ser origen de todo lo originado se encuentra presente e inmanente en todo lo original. A partir de ahí, cuando un ser humano como tú, como yo, como cualquiera de las personas que se acerquen a esta ventana, siente la vibra, cuando cualquier ser humano se mira a sí mismo en el espejo, deberíamos ser plenamente conscientes de que en nosotros está lo originado, pero también la presencia de aquello que no tiene origen. Es decir, tú y yo formamos parte de lo originado desde lo que no tiene origen. Pero no solamente eso, es que al formar parte de lo originado desde lo que no tiene origen, en ti y en mí también está aquello que no tiene origen. También está, por tanto, en nosotros esa divinidad. Con lo que en nuestro ser verdadero, porque no es perecedero, porque no es efímero, en nuestro ser verdadero está la divinal esencia, como nos enseñó ese gran maestro que fue San Juan de la Cruz. A partir de ahí, esa divinal esencia encarna en lo que a mí me gusta denominar el coche. Si la divinal esencia es el conductor, el coche es nuestro pequeño yo, nuestro yo efímero. Es nuestro yo físico, energético, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Con lo que, en definitiva, cuando nos miramos a nosotros mismos o miramos a los demás, tenemos que ver o deberíamos ver, saliendo del Alzheimer, a un conductor que ha encarnado en un coche para vivir la experiencia humana. Y ese término precioso que viene de Oriente, ¿no?, que es Namaste, significa precisamente que cuando miramos al otro,
miremos más allá del coche, miremos hacia el conductor, porque ahí, en el núcleo profundo, en la esencia profunda de ese conductor, en la esencia profunda de lo que somos, lo que brilla es lo mismo, una vida que está llena de esa esencia divina, de esa naturaleza divinal a la que acabo de hacer mención. Situado esto, cuando yo me miro a mí mismo, intentando no volver a caer en el Alzheimer, es decir, intentando que el olvido de lo que soy no desaparezca, sino que se mantenga presente, por decirlo de una forma muy gráfica y creo que sencilla de entender, lo que realmente somos, esa divinal esencia, está más allá del mundo de la forma. Hay maestros que lo han llamado la no forma. Es algo muy difícil de definir con palabras. Es ese ser profundo que todos somos y que tiene la naturaleza divinal y que está fuera del mundo de las formas de nuestra realidad material. Pero claro, eso es cuando hablamos del conductor. Cuando hablamos del coche, el coche pertenece a este plano y pertenece al mundo de las formas. Con lo que el ser humano es una perfecta conjunción, no es una esquizofrenia, es una perfecta conjunción de conductor y de coche, de la divinal esencia y de una plasmación en un pequeño yo que es efímero y que es perecedero. Es una perfecta conjunción de la no forma del conductor, nuestra esencia, en una forma que conlleva nuestra apariencia. Y en nuestra vida cotidiana, todo consiste en algo tan elemental como para que desde la forma, el coche, no perdamos consciencia del conductor o no forma que somos. Primero, por tanto, desde la forma, recuerdo de la no forma. Esto se puede conseguir de muchas maneras. La práctica del silencio, de la introspección, lo que hemos metido en ese gran baúl que es la meditación, todo ese tipo de prácticas sirven para que no perdamos constancia y conciencia de aquello que somos más allá de la forma. Pero claro, en la vida no todo consiste en recordar la no forma desde la forma. También tenemos que traer la no forma a la vida cotidiana. Eso es lo que los maestros han hablado de presencia. La presencia de lo que somos. La presencia de lo que es no forma en la forma. Y modestamente, atendiendo ya directamente a lo que me has preguntado, Miguel, yo personalmente pues me veo a mí como una conjunción de conductor y de coche, una conjunción de una divinal esencia que tiene, por tanto, igualmente una connotación imperecedera, inmortal, pero que despliega una experiencia humana ligada a una apariencia, a una forma, a una manera de llevar a cabo aquí y ahora esa presencia divinal que tiene que ver con la forma, que tiene que ver con la vida práctica. Y modestamente lo que intento hacer, y es tan fácil de entender como eso. Y claro, cuando aprofundizamos un poquito más, ¿qué nos ha dicho esa sabiduría? ¿Qué nos han dicho esos sabios y sabias? Pues nos han dicho que para que esa divinal esencia que todos tenemos, ese conductor al que vengo haciendo referencia, pueda vivenciar la experiencia humana a través del coche, a través de la forma, esa divinal esencia necesita una especie de instrumento. Si hemos hablado de conductor y de coche, pues el conductor requiere una especie de instrumento que le permita de verdad encarnar en la forma, porque la frecuencia vibracional de la divinal esencia y la frecuencia divinal de lo efímero y pasajero, que es mi pequeño yo, exige que haya una especie de amortiguador, una especie de vehículo de amortiguación. A mí personalmente me gusta llamarlo, para entenderme conmigo mismo, el batiscafo. Es decir, ya que la divinal esencia viene a las profundidades de la materia a vivir la experiencia humana, esa divinal esencia, ese espíritu profundo, requiere de un batiscafo para poder hacerse presente, para poder llegar a encarnar en la forma humana, en la experiencia humana, en el coche que vengo reiterando. Y eso es lo que teológicamente, metafísicamente se llama el alma. El alma es el batiscafo que usa la divinal esencia o espíritu para poder llegar a las profundidades de la materia hasta poder encarnar en la forma
humana. Y ese alma no es un alma que encarne una vez, es decir, que ese batiscafo no es algo que encarna y desencarna y se acabó, sino que, como muy bien ya decía uno de los primeros padres de la Iglesia, ese alma, ese batiscafo, que a mí me gusta denominarlo, cuando fallecemos sigue existiendo, es decir, subsiste. Y nos decía Orígenes, ese gran padre de la Iglesia, si el alma subsiste después de lo que llamamos muerte y existe mientras que estamos aquí encarnados, quiere decir que preexiste. Si subsiste y existe, quiere decir que preexiste. Es decir, que ese alma no ha nacido para que el espíritu encarne en Emilio, sino que ese alma viene de antes, viene siendo el batiscafo que ha utilizado el espíritu no solo para encarnar en Emilio, sino para encarnar en una cadena de vidas. Con lo que yo lo que percibo en mí es la divinal esencia, esa divinal esencia que utiliza el batiscafo de un alma individualizada, diferenciada, que viene encarnando en sucesivas vidas, en una cadena de vidas, desarrollando experiencias, desarrollando vivencias, y que ahora está encarnada en este tal Emilio. Yo te miro a ti y lo que veo es exactamente lo mismo, es decir, veo una divinal esencia que utiliza un alma individualizada. Nosotros, tú y yo, somos idénticos en la esencia divina. Tu alma, el batiscafo, tiene un recorrido que es diferente al mío, es el recorrido que ha seguido el batiscafo en concreto, que en tu caso ha seguido o ha utilizado ese espíritu y ha seguido una cadena de vidas, experiencias distintas, y aquí estamos, la esencia divina y el alma tuya y el alma mía, con el núcleo duro de la esencia divina en su centro, desarrollando una experiencia humana, tú con el coche de Miguel y yo con el coche de Emilio. Y situado así la cosa, lo que intento modestamente es, como decía antes, y concluyo a la respuesta, por tanto, a tu pregunta, es modestamente que haya una coherencia en mi vida. Que si mi ser verdadero, porque es lo inmortal, es el conductor, que ese conductor, espíritu y alma, se haga presente en mi vida y que el coche no se convierta en un coche loco, entendiendo por coche loco un coche en el que caemos en la amnesia, en el Alzheimer al que antes hacía mención, olvidamos al conductor y claro, si tenemos al conductor olvidado, nuestro coche se convierte efectivamente en un coche loco. El coche sin el mando consciente del conductor es el señor o la señora, es el ser humano que se aferra solo a su pequeño yo. Es el ser humano, también podríamos decir, Miguel, que se transforma en infrahumano, porque el ser humano es la perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero, de nuestro verdadero yo y de nuestro pequeño yo, del conductor y del coche. Pero claro, si olvidamos a nuestro verdadero yo, si olvidamos al conductor, si olvidamos a lo que realmente somos, ya no estamos viviendo la vida como seres humanos, estamos como cortando una parte de nosotros y claro, estamos cortando la parte de nosotros más auténtica porque es la imperecedera, no la perecedera, con la que si olvidamos el conductor que somos, vivimos la vida de una forma infrahumana. Yo me atrevería a decir que no vivimos la vida, sino que desde el coche loco lo que hacemos es sobrevivir, vivir una especie de vida de supervivencia. Y claro, el coche loco, cuando no tiene el mando consciente del conductor, el coche es perecedero. Y si el coche es perecedero y tú vives apegado al coche, los mensajes del coche, ¿cuáles son? Los mensajes del coche son de miedo. Hay miedo en el coche, porque el coche es perecedero. El coche no es inmortal como nuestro verdadero ser, es perecedero. Y por tanto, en el salpicadero, el coche, si no tiene el mando consciente del conductor, lo que da son mensajes de miedo, miedo a la muerte. Y un miedo a la muerte que además se transmuta y se transmite a miedo a la vida. Es decir, desconfianza en la vida, Miguel. Se desconfía en la vida. El coche loco vive con miedo, el coche loco vive con desconfianza hacia la vida. El coche loco no es capaz de entender, cosa que desde el conductor se percibe perfectamente. Tú y yo creo que lo experimentamos cotidianamente, intentando vivir en coherencia con ese conductor. Desde el conductor se percibe perfectamente que en la vida todo tiene su sentido profundo, que en la vida todo ocurre
con una razón, con un porqué y un para qué, que la vida nos está permanentemente abrazando y está llena de causalidades, de sincronías, de señales para ayudarnos a que el conductor se haga presente, a que salgamos del Alzheimer y vivamos en coherencia con lo que realmente somos. La vida permanentemente nos está llamando a eso, en lo que nuestra mente llama de positivo y en lo que nuestra mente llama de negativo. También las noches oscuras, las circunstancias duras de la vida, si aparecen en nuestra vida, tienen que ver con ese amor que la vida nos tiene y el intentar que no caigamos en la distracción, en el entretenimiento lelo, en la indiferencia, en la tibieza. Son como movimientos sísmicos que desde lo que somos aparecen en nuestra vida para que, insisto, no nos mantengamos, no caigamos y salgamos de ese Alzheimer. Esto desde el coche loco es imposible de entender que la vida no termina con la muerte, que después de la muerte la vida sigue. Es imposible de entender que en la vida todo tiene un sentido profundo y tiene un porqué y un para qué. Y es imposible de entender que lo que realmente somos desde nuestra esencia divinal tiene unas cualidades y que esas cualidades son las que estamos llamados a traer a nuestra vida cotidiana, siendo nuestra mejor versión. Pues bien, dicho todo esto, muy modestamente, lo que yo intento, en la medida de mis posibilidades, en el contexto de mis circunstancias, intento llevar a cabo, intento plasmar en mi cotidianidad. Y por razones muy diversas, en esta encarnación, pues parece que mi dimensión álmico y espiritual, pues también ha metido en el propósito de vida el que no me quede solamente en el intento personal de llevar eso a cabo, sino que además comparta a través de la comunicación, comparta a través de la escritura, comparta con otros muchos hombres y mujeres este camino, que es el camino que realmente nos va a posibilitar desde el punto de vista individual a la plenitud de vida, a una vida abundante, no a la vida limitada y escasa del Alzheimer de lo que somos, sino una vida realmente plena y una vida abundante. Y es también lo que va a permitir que conjuntamente con otras tantas y tantas almas encarnadas, pues configuremos ese nuevo ciclo de la humanidad, esa nueva humanidad a la que estamos llamados. Así que sería de esta manera demasiado extensa quizás, pero estamos hablando de temas muy potentes, la forma que tendría de responder a tu pregunta. Sí, precisamente la he concretado con el quién soy, hablando. No es fácil porque el ser es, pero desde el discernimiento y la consciencia que vamos adquiriendo, pues esa era mi pregunta, ¿quién soy? No quién soy yo, ¿quién soy? Y viene enlazada, y gracias por tu respuesta y por compartir desde esa esencia divina, viene enlazada la segunda, porque sabemos que estamos en este rinconcito del universo, estamos aglomerados más de 8.000 almas encarnadas. Entonces mi segunda pregunta sería, dentro de las infinitas posibilidades que hay para encarnar, te pregunto, para que tú te des tu respuesta, ¿y por qué precisamente aquí en la tierra? ¿Por qué tu alma, animada por el espíritu uno que somos, por qué estás aquí en la tierra? Tenemos que volver, para responder esta pregunta, tenemos que volver a la sabiduría que tantos grandes hombres y grandes mujeres han compartido con nosotros. Tenemos ese enorme bagaje a nuestra disposición. Es decir, que a veces podemos pensar que las preguntas sobre el que somos, a qué venimos, de dónde venimos, a veces, ingenuamente, podríamos pensar que somos los primeros que nos las planteamos, pero no ha sido así. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos hombres y mujeres que se han planteado estas grandes preguntas y han sido hombres y mujeres dotados de sabiduría. Puede ser incluso que algunos de esos hombres y mujeres hayamos sido nosotros, porque ciertamente las almas que van encarnando, entre comillas, son las mismas. Es decir, que si analizamos la historia de esta humanidad, las 8.000 millones de almas aproximadamente, en número redondo, que ahora estamos encarnados,
Somos las almas que venimos encarnando en la cadena de vida de cada uno, venimos encarnando desde hace mucho tiempo. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos indican esos sabios y esas sabias? Nos dicen que en esta humanidad, nuestras almas llevan ya muchas encarnaciones. Es decir, que el alma que está encarnada actualmente en Emilio, con el espíritu, con la esencia divinal en el centro, como decía San Juan de la Cruz, el alma y en el centro el espíritu, ese alma que está actualmente encarnada en Emilio es un alma que ya lleva un proceso de encarnación en esta humanidad. ¿Cuántas encarnaciones? No hay un número preciso, no hay un número matemático. No ha habido, que yo sepa, ningún gran maestro o maestra que nos ha dicho, pues nuestra alma lleva ya, yo qué sé, 10, 20, 30 encarnaciones en esta vida. No, esa cifra no nos lo ha dado nadie. Pero hay una operación matemática que es sencilla, Miguel. La operación matemática es como hasta Wikipedia, si ponemos población humana, nos da unos datos aproximados desde hace 10.000 años de cuántos seres humanos ha habido en el planeta, ¿no? Entendiendo por 10.000 años lo que es esta humanidad. Los sabios y sabias nos hablan de humanidades anteriores, nos hablan de la Atlántida, nos hablan de Lemuria incluso antes de la Atlántida. Pero esta humanidad como tal, que posiblemente surge después de lo que los libros de historia llaman el diluvio, hace unos 12.000 años aproximadamente, la historia, la antropología, nos da unas cifras aproximadas de seres humanos que han ido viviendo en las distintas épocas. Y si sumamos todos los seres humanos que han vivido en las distintas épocas, nos salen algo más o en torno a 110.000 millones. Pero claro, 110.000 millones no significa 110.000 millones de almas, sino 110.000 millones de seres humanos. Es decir, que los 8.000 millones de almas que están actualmente encarnadas en distintas encarnaciones en la cadena de vida, finalmente entre todas, entre los 8.000 millones de almas, hemos llevado a cabo aproximadamente unas 110.000 millones de vidas humanas. Esto en números redondos e incluso haciendo una pequeña abstracción de que la humanidad esta no termina, sino que todavía, yo no sé cuánto, pero le queda todavía un tirón, por así decirlo. Eso nos lleva a la conclusión de que un alma en esta humanidad, por término medio, ha encarnado 11, 12, 13 veces. Con lo que yo me miro a mí y viendo el conductor que soy, encarnado en el coche Emilio, percibo una dimensión álmica que está sirviendo al espíritu para experienciar la vivencia humana y que esa alma ha tenido en esta humanidad no menos de 10, 12 o 13 encarnaciones. Por ahí tiene que andar. Y en esas 10, 11, 12, 13 encarnaciones, mi alma ha ido o debe haber ido sacando una experiencia, sacando un jugo. Ese jugo es al que Cristo Jesús denominó el aceite. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Jesús habla del alma como una lámpara de aceite. Y las vivencias, la cadena de vida, cada vida, tiene como propósito, es mi propósito, es tu propósito metafísico de cada alma cuando encarna, cosechar aceite para echar en esa lámpara. Y claro, cosechar aceite para echar a la lámpara, esa lámpara que encarnación tras encarnación vamos echando aceite para que tenga la lámpara más aceite, para que tenga más aceite, etcétera, para que en cada vida en concreto podamos cosechar. Para cosechar aceite hay que sembrar. Hay que sembrar no piedras, porque de las piedras no sale ese jugo maravilloso que es el aceite de la consciencia, sino que hay que sembrar obras que tengan una alta vibración, obras compasivas, amorosas, solidarias, cooperantes, lo que yo antes denominaba sacar nuestra mejor versión en nuestro día a día. Eso es lo que se nos posibilita una siembra en cada vida de la que podamos extraer aceite para que cada nueva encarnación sea una no oportunidad solo, sino la realidad de echar más aceite a nuestra lámpara. Así que yo me digo a mí mismo, pues aquí estoy. Estoy encarnado ahora en Emilio
es una de las muchas encarnaciones que llevo en esta humanidad. En la encarnación de Emilio, como en las anteriores, el propósito de la encarnación es sembrar para poder sacar más aceite que echar a la lámpara. Lo que hoy soy, es decir, la forma que tengo de ver el mundo, la forma que tengo de comprender las cosas, no es casual, se debe al aceite, a la consciencia, se debe al aceite que en las vidas anteriores ya ha ido logrando echar a esa lámpara que Jesús utiliza como metáfora. Y la pregunta, que para extender la cuestión que tú me planteabas, Miguel, la pregunta que hay que plantearse igualmente y que yo me planteo es, pero mi alma de más de X encarnaciones, una docena en número redondo, en la actual encarnación, en la actual humanidad, perdón, ¿ha vivido en las anteriores humanidades? ¿Ha tenido experiencias en esas humanidades de las que nos hablan determinados sabios y sabias, aunque la historiografía oficial actual no lo reconozca? La Atlántida, por ejemplo. Pues bien, los maestros ahí son muy claros. Todas las almas que están encarnadas actualmente en la actual humanidad, todas vivieron la época Atlante. Todas vivimos encarnaciones en la época de la Atlántida. Todas sin excepción. No hay ningún alma encarnada en la actual humanidad que no haya tenido también experiencias de encarnación en esa humanidad que, por ejemplo, Platón denomina la Atlántida y que en sus diálogos nos habla de ella. Por tanto, tu alma, mi alma, en concreto, ya que la pregunta me la formula a mí, mi alma no solamente lleva una cadena de vidas en esta humanidad, también desarrolló experiencias con el mismo objetivo de evolución, de aceite, de consciencia en una humanidad anterior que tuvo unas características vitales y tuvo unas circunstancias culturales, históricas diferentes. E incluso los maestros nos llegan a decir que la inmensa mayoría de las almas que encarnaron en la Atlántida ya también habían encarnado en la anterior humanidad, que fue la humanidad lemuriana, toda esa civilización humana potente también, que hace ya muchos millones de años, ahí nos tenemos que remontar a muchos millones de años, constituyó la Atlántida. Y, perdón, constituyó Lemuria, con lo que mi alma probablemente no solamente ha vivido la encarnación en esta humanidad, esa docena en número redondo, sino que ha tenido ya un bagaje experiencial en la época atlante, ha tenido un bagaje experiencial en la época lemuriana, y todo ello finalmente, y concluyo, Miguel, nos lleva al momento actual. Porque este repaso que yo acabo de hacer a lo que es la historia de la humanidad, que es historia de la humanidad como colectivo, pero también es la historia de cada uno de nosotros, desde el punto de vista de nuestra cadena de vida, desde el punto de vista de nuestras encarnaciones, lo que esos mismos sabios y sabias que nos hablan de todo esto nos dicen, y ojo, ojo, porque va a llegar un momento muy importante en el camino evolutivo, viniendo de tan atrás, Lemuria, quizás incluso antes, porque se hablan de humanidades previas a Lemuria, pero en fin, ya con remontarnos a Lemuria, que hace unos cuantos millones de años tenemos más que suficiente, pero todo el proceso evolutivo de la humanidad y de las almas encarnadas en Lemuria, en la Atlántida, en la actual humanidad, todo eso va a llegar a un punto culminante. Todo eso es para que en un momento concreto, evolutivo, como un fruto que va madurando para dar fruto, nunca mejor dicho, para dar de sí toda su potencia, va a llegar un momento muy, muy importante en el que se va a producir un antes y un después en el sentido de que en toda la cadena de vidas tan prolongada a la que acabo de hacer mención, me guste o no me guste, el protagonismo ha estado más que en el conductor, en el coche. Por supuesto que cada ser humano es cada ser humano, cada alma y su proceso es cada alma y su proceso, pero mayoritariamente y de una forma genérica y general, la mayoría de nuestras vidas, donde ha tenido el centro de atención, donde ha estado la cámara de la conciencia, ha sido sobre todo en el coche más que en el conductor. Pues bien, lo que se nos dice es que todo esto ha servido como bagaje, ha servido como recorrido, como camino, ha servido como proceso evolutivo para que estemos en condiciones, que es lo que se nos dice que está ahí ya, que se avecina, para que estemos en condiciones de formar parte de una nueva humanidad en la que ya
la conciencia claramente ya estará en el conductor. Por primera vez en la historia de la humanidad y por primera vez en el devenir del conjunto de las almas que venimos encarnando en el contexto de la humanidad. Una nueva humanidad que ya no vivirá desde el coche, sino que vivirá desde la conciencia del conductor. Una humanidad que, por tanto, no tendrá ya en ella los tics propios del coche, no tendrá ese miedo, no tendrá esa desconfianza hacia la vida, no tendrá, por tanto, el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo que se tiene cuando estamos ahí con la conciencia enfocada fundamentalmente en el coche, sino que será una humanidad nueva, una humanidad ejemplar, una humanidad en la que por fin, repito, viviremos desde lo que realmente somos. Y esto lo digo no para evadirnos, esto no lo digo para que pensemos en ese futuro, no, la vida es el momento presente, la vida es el aquí ahora, pero hay que tener conocimiento y sabiduría del aquí ahora. Y el aquí ahora, como tú decías en la introducción, es que es muy importante, porque en este aquí ahora estamos llegando al punto culminante de un proceso evolutivo de millones de años, donde lo que somos desde el punto de vista de nuestra dimensión álmico y espiritual viene haciendo un recorrido muy prolongado para llegar por fin a este momento. Y creo que, como nos anuncian, como nos dicen, claro, este momento es el momento del nacimiento de algo nuevo. Desde Lemuria a la Atlántida, desde la Atlántida a esta humanidad, realmente, aunque fueron distintas fases del proceso humano, no fueron nuevas humanidades en el sentido estricto. Sí, claro, a la Atlántida es nueva en comparación a Lemuria, esta humanidad es nueva en comparación a la Atlántida, claro, sí, pero no es nueva en cuanto a que vivamos de una forma realmente distinta. La nueva humanidad sí va a ser nueva en ese sentido que es el verdadero. Es una humanidad donde por fin viviremos desde el conductor, desde la conciencia puesta claramente en el conductor y con un coche al servicio de ese conductor. Y claro, eso significa un nacimiento. Y ese nacimiento, como todo nacimiento, conlleva unos removimientos, conlleva unas contracciones, que son los removimientos, son las contracciones que estamos viviendo en el momento actual. Esta humanidad está viviendo un momento muy convulso, muy conflictivo. A mí me gusta llamar que estamos sumidos en una enorme distopía, pero eso no es por casualidad. Eso tiene que ver con el proceso del parto en el que estamos. Estamos ya, el parto ya se ha iniciado. No sabemos cuánto va a durar. Yo no lo sé, desde luego. No sé cuánto va a durar el parto, pero el parto ya se ha iniciado. Y claro, los removimientos del parto originan dolor, originan conflicto, originan controversia, originan tensiones en lo personal y en lo colectivo. Pero sabiendo lo que somos, recordando lo que somos, teniendo presente todo este bagaje que yo me aplico a mí mismo, pero que es aplicable a todas las almas que están encarnadas actualmente en la humanidad, estos momentos tenemos que vivirlo con confianza, tenemos que vivirlo con esperanza, porque sabemos que es un proceso evolutivo que va a dar lugar a algo nuevo y muy hermoso, y tenemos que verlo y vivirlo incluso con alegría, con mucha compasión, como tú y yo sabemos, Miguel, hacia tantas personas que lo están pasando mal, hasta hacia todo el daño que le estamos haciendo a tantas formas de vida en todos los reinos de la naturaleza. Hay que tener mucha compasión ante tanto sufrimiento, pero esa compasión hay que acompañarla sin ningún tipo de duda de esa esperanza, de esa confianza y de esa alegría, porque hay una fragancia que nos dice que algo nuevo está ya haciéndose presente. Estamos inmersos en el parto después de un largo proceso evolutivo que nos ha ido preparando precisamente para el momento actual. Así que fíjate con todo esto, cuando yo me miro a mí y cuando miro a los demás seres humanos, la conciencia de lo que realmente somos, no se trata de despistarnos, se trata de todo esto vivirlo y experimentarlo para plasmarlo en un aquí ahora, donde seamos coherentes, vivamos de forma consciente con lo que realmente somos y pongamos nuestro granito de arena, que posiblemente ya tengamos pocas oportunidades de poner grano de arena en este proceso al que estamos haciendo referencia de configuración de la nueva humanidad. Así que a vivir todo este momento con confianza, con esperanza, con compasión y con alegría, querido Miguel. Sí, ahí es donde me quería yo remontar, porque obviamente de las muchísimas
charlas, compartires que has tenido, pues bueno, el que a estas horas no sepa todo ese discurso es porque está sin saber dónde está y qué pinta aquí o cuál es su propósito. Pero mis preguntas eran por ahí, porque se dice, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Porque tu alma, y era mi pregunta específica, ¿por qué está aquí? Porque habrá lugares, tal vez porque sea el único o donde en este planeta Tierra están muchos ojos observándonos por ser un punto crucial de salto. Pero si tú lo consideras así, eh, tu alma, ¿de dónde viene? ¿De otros sitios? ¿Por qué aterrizó? ¿Por qué eligió vivir esta experiencia humana? Y específicamente, ¿para qué? Ya has dado algún atisbo, pero esas son a nivel ya consciencial de discernimiento, de trascender, como tú bien has dicho, el cochecito Leré, que ya lo hemos paseado con diferentes modelos, pero ya se ha paseado muchas veces. Ahora es momento de que el ser uno, el espíritu uno que somos, manifestado en ti, con sus peculiaridades, manifestado en mí y en cada ser humano, ¿por qué tu alma eligió este lugar y específicamente para qué? Cuando hablamos de la existencia de almas encarnadas en seres humanos, yo he recordado un término, que es como se le suele llamar, que es el alma individualizada, el alma diferenciada. En Miguel hay un alma que tiene su propia identidad. En Emilio hay otra alma que tiene su propia identidad. Pero claro, las almas que subsisten a Emilio, a Miguel, etcétera, existen encarnadas en Emilio, en Miguel, etcétera, preexisten, vienen de antes. A partir de ahí, lo que se nos enseña en toda la sabiduría es que las almas diferenciadas, las almas individuales, tienen un proceso de gestación. No surgen por casualidad, surgen en un largo proceso de gestación. El ejemplo que nos suelen poner en la sabiduría es el ejemplo de un árbol. Y se nos dice que al árbol le sale del tronco principal, le salen ramas. A las ramas le salen racimos de hojas y a los racimos de hoja le salen hojas. En ese contexto, lo que llamamos alma encarnada en el ser humano, alma individualizada, alma diferenciada, en ese contexto, ese alma para ser alma es alma hoja, un alma hoja. Hay que darnos cuenta de que este ejemplo del árbol es muy útil porque en cada árbol, cada uno con muchísimas hojas, cada hoja del árbol tiene su propia experiencia. Es decir, si observamos un árbol, así a bote pronto, nos puede parecer que todas las hojas son iguales. Vamos a ver, todas las hojas forman parte del árbol, eso es indudable, pero cada hoja tiene su experiencia. No a todas las hojas le da igual el viento, no a todas las hojas le da igual el sol, no a todas las hojas le da igual el agua, no a todas las hojas le da igual la lluvia, no me refiero. No a todas las hojas tienen la misma experiencia de anidamiento de pájaros, no todas las hojas tienen la misma experiencia de insectos. Cada hoja, perteneciendo al árbol, cada hoja tiene su propia experiencia. De ahí que sea interesante este concepto de alma hoja, porque lo que hay encarnado en ti es un alma hoja, lo que hay encarnado en mí es un alma hoja. Son almas hojas, sí, pero como son almas hojas, cada una tiene su propia experiencia. Y su propia experiencia, en el caso álmico, ¿qué significa? Pues no estamos hablando del sol, de la lluvia y de los insectos y de los pájaros. Estamos hablando de la experiencia de una cadena de vidas, como hemos dicho, que se viene desplegando a través de muchas encarnaciones. Pero claro, para que el alma hoja salga, antes hay un racimo de hojas. Y antes del brote del racimo de hoja hay una rama y antes de la rama está el tronco. Bien, a todo ese proceso es lo que se llama metafísicamente el proceso de almas grupales. Se entienden como almas grupales formas álmicas
que todavía no se han individualizado. Aún no ha aparecido la hoja, ya está el alma, pero el alma tiene forma de racimo, el alma tiene forma de rama, el alma todavía no tiene una experiencia como hoja, no tiene una experiencia individualizada. Esto es lo que se llama almas grupales. Y se nos dicen que las almas grupales, que no están diferenciadas, que no están todavía individualizadas, en su proceso, porque van siguiendo también un proceso, encarnan en los reinos de la naturaleza. Es decir, que cuando miramos a la naturaleza y vemos el reino mineral, vemos el reino vegetal, vemos el reino animal, las almas que se diferencian y se individualizan como hojas, antes han tenido que hacer un recorrido enormemente potente, evolutivo, como rama, como racimo de hojas, antes de ser hoja. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que cuando miramos a la naturaleza y estamos viendo las formas de vida que hay en la naturaleza, ahí también hay encarnado almas. Lo que ocurre es que esas formas de vida no tienen autoconsciencia, no tienen sentimiento de yo, y el tipo de alma que está encarnada en un árbol o está encarnada en un animal no es un alma hoja que tiene una diferenciación, que tiene una identidad, que tiene una conciencia propia, sino que es un alma grupal. Y el alma que hoy está encarnada, diferenciada, individualizada en Emilio, hace eones de tiempo fue un alma grupal que tuvo este recorrido a través de los distintos reinos de la naturaleza. Y dicho esto, y para ir a lo que tú estás planteando y no quedarme, nunca mejor dicho, por las ramas, sino bajar todavía más, el alma que está encarnada en mí, ese recorrido de diferenciación, ese recorrido para convertirse en alma hoja, ¿dónde lo ha hecho? Nos dicen los maestros, un tanto por ciento enorme de las almas que están encarnadas actualmente en la humanidad, además de venir ya de la Atlántida, de Lemuria, etc., surgieron como hojas, surgieron en ese proceso evolutivo como hojas a lo largo de la historia de este planeta. Es decir, que una parte muy importante, un tanto por ciento mayoritario de las almas que están encarnadas actualmente en la humanidad, en este planeta han vivido la experiencia de alma grupal. Aún no había un alma diferenciada, aún no había un alma con identidad propia. Y a lo largo de los 4.550 millones de años, que se dice pronto, que tiene este planeta, se han individualizado finalmente para vivir de hace unos pocos millones de años para acá, vivir como almas individualizadas en el ámbito humano. Dicho esto, incluso nos dicen los maestros algo muy importante, Miguel. Hay incluso almas que ese proceso que yo acabo de describir no lo hicieron en la Tierra, sino antes. Lo hicieron en un astro previo a la Tierra. Y nos dicen que hay un tanto por ciento, no mayoritario, pero significativo, que ese camino de alma grupal para transformarse en alma hoja lo hicieron en la madre de la Tierra, porque desde el punto de vista esotérico, la Tierra tiene una madre, tiene un astro donde la vida se desarrolló, y cuando la vida se completó en ese astro, esa vida pasó a la Tierra. Y ese astro, que se considera esotéricamente nuestra madre, es la Luna. La Luna es un astro que hoy podemos ver como un astro, entre comillas, muerto, pero la Luna tiene una enorme influencia en la Tierra. La Luna la llamamos así como si cualquier cosa, el satélite, pero la Luna fue un mundo donde se desarrolló una vida esplendorosa, y la Tierra es como su hija. De hecho, las influencias que tiene la Luna en la Tierra son inmensas. Las fases lunares, el pleamar y la bajamar cotidiana, los ciclos biológicos de la mujer, las influencias de la Luna son impresionantes. Pues bien, se nos enseña que en ese proceso precioso del alma que va recorriendo un camino como alma grupal para finalmente transformarse en alma hoja, que es lo que encarna en la forma de vida humana, porque la forma de vida humana tiene autoconsciencia, en ese camino, insisto, mayoritariamente la mayoría de las almas para transformarse en alma hoja la han hecho en los 4.550 millones de años de la Tierra, pero ha habido almas que incluso aparecieron como almas hojas
en ese proceso previo. Son almas que nacieron, que surgieron como almas hojas en ese astro previo a la Tierra, que es la Luna. Y finalmente, hemos hablado, Miguel, de lo mayoritario. Los mayoritarios son almas hojas, que la hoja ha surgido en el proceso evolutivo de los reinos de la naturaleza en la madre tierra. Hemos hablado de lo minoritario, almas hojas que han aparecido como fruto, han aparecido como almas hojas, incluso en un periodo previo a la Tierra, que fue la vida en ese astro que hoy denominamos Luna. Finalmente se nos dice que hay incluso almas encarnadas actualmente en la humanidad, que eso es minoritario, y minoritario no significa que sean ni mejores ni peores, sino simplemente que porcentualmente es minoritario, que son almas que vienen de otros mundos, que vienen de otros planetas, incluso de otros sistemas solares, que hay almas que como hojas se generaron en las Pléyades, que como hojas se generaron en Sirio, que hay almas que vienen de esos otros mundos. Y finalmente todas están aquí y ahora, y todas están aquí ahora, las que han surgido del proceso evolutivo de la madre tierra, las que han surgido del proceso evolutivo lunar, aquellas que se han incorporado desde otros mundos como Pléyades o Sirio, todas están aquí ahora en última instancia para compartir, para participar, para ser agentes activos de una auténtica maravilla, como es que en un mundo, sí, perdido entre comillas, hay trillones de planetas como la Tierra en el universo, pero el momento en el que en un periodo evolutivo de eones de tiempo, la vida va evolucionando, da lugar a formas de vida conscientes en cuanto a que tienen sentimiento de yo, en cuanto a que tienen autoconsciencia. Y esa autoconsciencia que en principio te lleva a encerrarte en el yo, que en principio te lleva a encerrarte en lo egoico y en el egoísmo, pero evolutivamente vayamos recordando lo que somos, vayamos recordando esa luz que hay ahí interna, profunda, y que finalmente eso no solamente se plasme en una experiencia de un alma, sino que se plasme colectivamente en el surgimiento de una humanidad, con esa consciencia de lo que es y viviendo desde el conductor como colectivo humano. Eso es un fenómeno que en el universo entero se aplaude, que en el universo entero es digno de admiración. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente en la Tierra. Yo no digo que no esté ocurriendo en otros mundos, que hay tantos, 2 billones de galaxias, imagínate, miles de cuatrillones de planetas. Se nos dice la astrofísica que puede haber unos 50.000 trillones de planetas parecidos a la Tierra. Lo mismo esto que estamos viendo aquí con un momento evolutivo similar hay en otros mundos. Pero da igual, porque esto no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Es decir, la importancia, aunque se esté dando a la vez en otros mundos, la importancia evolutiva que tiene lo que estamos comentando es impresionante. Si realmente tuviéramos conciencia cierta de la fiesta en la que estamos participando, con dolor, con sufrimiento, con mucha compasión ante tanto dolor y tanto sufrimiento, si realmente tuviéramos conciencia del momento en el que estamos viviendo, de verdad, lloraríamos de alegría. Sí. Es impresionante lo que se ha tenido que desarrollar la vida, la evolución que se ha tenido que desplegar en la Tierra, en astros previos a la Tierra, la cantidad de almas que nos hemos dado cita aquí, cada una con su camino, cada una con su recorrido, pero finalmente para participar de este momento histórico, donde va a surgir, insisto, no un alma que se ilumina, no estamos hablando ya de un ser humano que se ilumina, no, estamos hablando del conjunto de la humanidad que tiene la posibilidad, y ojalá, yo estoy convencido que sí, somos muchos los que vamos a participar, muchas almas encarnadas, muchas personas las que vamos a participar de esa humanidad. Cuando eso lo recapacitamos, cuando eso lo reflexionamos, cuando eso lo interiorizamos, la verdad es que nos abruma el milagro en el que estamos metidos, nos abruma el milagro en el que estamos viviendo, Miguel. Y eso es lo que yo modestamente intento vivir en mi cotidianidad. Eso es lo que yo modestamente, aunque nunca de una forma tan clara como estoy haciendo ahora al hilo de tus preguntas, es lo que intento compartir. Que salgamos de nuestra mediocridad, salgamos de nuestras pequeñas circunstancias del pequeño yo y seamos capaces de ver la envergadura del contexto en el que estamos,
el magno escenario en el que estamos viviendo, las experiencias espectaculares que se están poniendo en marcha y que se despliegan ahora no por casualidad, sino con un bagaje de eones de tiempo en las que hemos sido los protagonistas y ahora ha llegado el momento de la verdad. Y cuando estamos ante esto, Miguel, lo que nos pasa a ti y a mí es que nos quedamos con la boca abierta, Sí. tenemos que coger aire y tenemos que decir, esto es tan maravilloso que casi me quedo parado, pero es el momento Ah, precisamente de no quedarse parado, sino de ser muy activo. has definido perfectamente lo que en mis largos paseos por acá y cuando uno entra en su santuario interior, en ese silencio en donde tanto, en el silencio, tanto discurso hay, cuando veo yo lo que estamos viviendo como ese milagro, ese es la culminación de todo lo que tú bien han explicado, es que te entra un no sé qué por el cuerpo que te estremece, no, no lo puedes explicar. Estamos en fechas próximas a la Navidad y como bien has dicho, es uno de los ciclos que anualmente se repite. Y la Navidad es un nacimiento. Y en boca de Maestro Jesús se repite, es necesario nacer de nuevo. Y estamos naciendo, muriendo y naciendo permanentemente. En ese, en ese discurso que nos estás compartiendo, desde lo más genuino, desde lo más hondo y profundo de tu ser, de tu conciencia, se cumplen este año 13 años de tu otro nacimiento, desde que tuviste aquella experiencia cercana a la muerte un 29 de noviembre del 2010. 13 años. Ahora, en este ambiente de compartir, de conexión y de abrirnos tu alma, mi pregunta es, ¿hay algún hecho en estos 13 años? Porque obviamente ni tú, ni yo, ni nadie que mínimamente se dé cuenta de que cada día es una maravillosa oportunidad y un nacer de nuevo, hay en tu recuerdo, en tu discernimiento, en la consciencia que tienes ahora de lo vivido en ese periodo, desde hace 13 años acá, cómo lo viviste, si en la conciencia que tienes ahora o sería diferente, cómo desde tu discernimiento consciencial ha sido, si te viene algún flash, alguna imagen a lo largo de estos 13 años, cómo tú, qué tipo de conciencia o si eres consciente de lo que en ese momento trascendental de estos 13 años transcurridos, después de ese morir y nacer de nuevo, compártenos en esta dinámica, pues, lo que tú has podido presentir a lo largo de estos 13 años, en los inicios, a mediados o ahora, si te nace compartirnos esa nueva visión, ese nuevo discernimiento e incrementación de conciencia, porque es lo que somos. Con mucho gusto, Miguel. No tengo, vamos, encantado de entrar en intimidades, entre comillas, para responder a tu pregunta. Con el telón de fondo, además de nuestra amistad hace ya muchos años. Eh, la experiencia cercana a la muerte que viví en noviembre del año 2010, ese 29 de noviembre que tú has recordado, para mí fue la culminación de un proceso. Un proceso que arrancó en el año 2000, donde yo empecé en ese año 2000, en febrero del año 2000, un viaje a Uruguay en concreto, un libro que fue el Kybalión. Eso abre en mí el recuerdo, un recuerdo que estaba ahí como olvidado. Quizás me tengo que remontar a mi infancia, a mi adolescencia, donde yo era un chavalín muy espiritual, pero todo eso quedó en el baúl de los recuerdos, quedó metido en un cajón, pero volvió a aflorar como si fuera el río Guadiana, volvió a aflorar en ese año 2000 cuando yo iba a cumplir 42 años. Ahí vuelve a aflorar. Lo que a los 16, 17 se queda sumergido, vuelve a aflorar cuando tengo 41 ya camino de los 42 años. La edad del cuadrado, que a mí me gusta llamar. A partir de ahí hay un proceso
paulatino de recuerdo, de intentar vivir en consciencia con ese recuerdo de lo que soy. Ya empiezo a recordar que no soy el coche, que soy el conductor, e intento de alguna forma vivir en coherencia cada vez mayor con ese conductor. Claro, eso lleva a ir soltando cosas. Y ese soltar cosas llegó a un punto culminante entre el 2008 y el 2009. En el 2008-2009, acompañado, porque la vida te ayuda, ¿no? La vida te abraza, como decíamos anteriormente, acompañado de la vida, pues solté muchas cosas. Solté la actividad política en la que llevaba muchos años, era vicealcalde de Sevilla por aquella época, solté la docencia universitaria, yo llevaba dando clases de economía política 31 años, todo eso, algo en mi interior me dijo, se ha acabado, esto ya no se corresponde contigo. Y efectivamente, entre el 2008 y 2009, cuando llegamos al año 2010, todo eso empieza como a quedar atrás. Pero claro, Miguel, siempre hay nudos, yo lo llamo nudos. Siempre hay compromisos, siempre hay un mundo de relaciones, siempre van quedando cosas. Por darte un ejemplo, en el ámbito universitario me decían, si usted se ha vuelto loco y quiere dejar de dar clases, allá usted, ¿no? Me decía un buen amigo del departamento, allá usted. Pero los másters tiene que seguir dando clase, porque los másters se aprueban por el rectorado con un currículum de profesores y ahora no es cuestión quitarle a usted para poner a un Nobel en su lugar. Tiene que asumir la responsabilidad que usted asumió en su momento. Bueno, venga, pues dejo de dar clases regladas, pero sigo todavía dando clases en los máster, aunque yo sentía que ya todo ese mundo de dar clases de economía política, etcétera, ya no tenía que ver conmigo. Pero eso es un ejemplo de nudo, pero había más nudos, claro, en la actividad política la había dejado por completo, pero siempre uno tiene amistades y tiene compromisos. Oye, ¿por qué no me echo una mano para esto? ¿Por qué no me echas una mano para aquello? Pues bien, la figura de Alejandro Magno es muy metafórica con relación al nudo gordiano. Alejandro Magno se encontró un nudo, el denominado nudo gordiano, que nadie podía desatar. Y había una leyenda que decía que quien desatara ese nudo, dominaría el mundo, se haría el amo del mundo. Y Alejandro Magno, ante ese nudo, ¿qué fue lo que hizo? Cogió la espada y ¡pumba! Le metió un zambombeo y se acabó. Desatarlo no, lo voy a romper, se acabó, rompió el nudo, ¿no? Bien, salvando las escalas y salvando los escenarios, la vida conmigo hizo algo parecido. Yo tenía ahí como nudos, ¿no? Nudos que no se terminaban de desatar. Sí, mi voluntad era quitarlos, pero una inercia, ¿no? La experiencia cercana a la muerte se acabó, se acabó. Porque además no solamente fue el estar en un hospital con las constantes vitales desaparecidas y con un proceso de recuperación hospitalario después, sino que mi actividad normal no volvió. Esto fue en noviembre del 2010 hasta septiembre del 2011, es decir, fueron 10 meses lo que tardó mi organismo en poderse recuperar por completo para poder realizar una vida normal, por llamarlo de alguna forma. Conclusión, cuando yo vuelvo a vivir ya normalmente en septiembre del 2011, todos esos nudos habían desaparecido, se habían diluido, claro, de las clases ya nadie se acordaba, claro, ya de mí nadie se acordaba, afortunadamente, ¿no? Y no tenía ninguna obligación de seguir dando determinadas clases, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, esa experiencia cercana a la muerte me aportó la seguridad de que de que hay vida después de la muerte. Yo tenía esa seguridad interior, pero entonces lo que viví es que me lo puso claramente de manifiesto. No es algo que tú de alguna forma percibas, es que yo viví lo que es estar fuera del cuerpo, lo que es ver tu cuerpo tumbado en la cama del hospital y tú estar fuera con todo lo que son las experiencias, con las que no voy a entrar ahora porque creo que son conocidas, de las experiencias de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte. Eso sin duda es muy importante, pero para mí, operativamente, al hilo de lo que tú me has comentado, Miguel, lo más importante fue que se acabaron los nudos. Yo salí muy libre, enormemente libre. Esa experiencia de enfermedad, esa experiencia de dolor, fue una bendición de la vida para liberarme. Pero aún así, yo no había soltado todo, o mejor dicho, aún así, yo no había ajustado mi vida a los requisitos de la nueva vida. Yo había comenzado la nueva vida, el nuevo ciclo, pero había exigencias en ese nuevo ciclo. Y eso tuvieron que pasar algunos años, Miguel, tú lo sabes. E incluso esto fue desenvolviéndose hasta el punto de terminar con lo que había sido mi contexto familiar. Yo viví un proceso de separación, un proceso de divorcio,
con cariño, con la persona con la que compartí tantos años, pero es que ya era el momento de otra cosa, ya la vida estaba llamándome con claridad a otra cosa. Y en ese contexto, entre el año 2016 y el año 2017, se produce en mi vida algo importante, que para mí tiene mucha importancia, mucha significación, que es que aparece una nueva persona. Y la aparición de esa nueva persona no es casual. Esa persona ya no solamente es que sea mi esposa desde hace 7 años, ¿no? No, no solamente es eso, es que es el encontrarte a alguien en el camino con el que íntimamente sientes lo mismo, percibes lo mismo. Hay unos mismos intereses, entre comillas, espirituales, conscienciales. Puedes ir de la mano con otra persona en el avance por el camino espiritual. Eso, quizás no por casualidad, quizás porque había soltado muchas cosas en los años previos, eso me lo regaló la vida. Y ese regalo de la vida además me posibilitó a través de Lola, que tú conoces perfectamente, eso me posibilitó además adquirir unos fundamentos en mi vida y una coherencia en mi vida. Gracias a la vida compartida con Lola, por ejemplo, yo empecé a vivir la naturaleza de un modo distinto, a tener conciencia no teórica, sino práctica de que aquello que no tiene origen está presente en todo lo originado, incluyendo todas las formas de vida. El compartir mi vida, como hago actualmente con perritos, con gatitos, eso puede parecer una tontería, pero no lo es, porque estoy percibiendo la realidad. Cuando yo leía a Francisco de Asís en su cántico, ¿no? Maravilloso, a las criaturas, ¿no? Y hablaba del hermano sol, de la hermana luna, del hermano perro, del hermano gato, del hermano árbol, ¿no? Yo todo eso de alguna forma lo tenía claro, pero no lo estaba vivenciando como a partir del 2016-2017, y es una de las grandes cosas, no la única, por supuesto, pero una de las grandes cosas que le debo a la presencia de Lola y el camino que se abre en mi vida a partir de ese momento, es empezar a percibir que esto es una realidad. Es que a la hora de buscar a Dios, donde tenemos a Dios más a mano, además de nosotros dentro, pero a veces nos cuesta trabajo porque está tan dentro que nos puede costar trabajo verlo. La Sí, forma mejor de ver a Dios es mirar la naturaleza. sí. Cuando tú contemplas en tus paseos por la naturaleza, cuando la contemplas, puedes ver la realidad, puedes ver que Dios está en todas las cosas, que Dios está en todas las cosas, que hay que estar ciegos para no verla, que Dios está en ese árbol, que Dios está en ese pájaro, que Dios está en ese perrito, que Dios está en esa persona. Y cuanto más vulnerable, cuanto más excluida, cuanto más inocente sea la forma de vida, mayor es la presencia, mayor es la refulgencia de la divinidad en esa forma de vida, en ese ser humano que está en situación de exclusión, de vulnerabilidad, que lo está pasando mal, en ese animal, en ese ser inocente, en ese árbol. Ahí la divinidad está como más brillante, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en ese camino, ahora mismo, que es lo que estoy disfrutando, Miguel, lo que de alguna forma no es que tenga expectativas, porque no se trata de tener expectativas, pero yo sí sé que es lo siguiente, es que una vez que se ve a Dios en todas las cosas, lo que se abre la posibilidad como experiencia única es que ya no solamente veamos a Dios en todas las cosas, sino que veamos todas las cosas con los ojos de Dios. Sí. Y en eso modestamente estoy. La divinidad que hay en mí, que se haga de tal forma patente que efectivamente estos ojos no sean ya los ojos del coche, sean los ojos de la naturaleza divina, de la divinal esencia que hay en mí, y que todo lo que por aquí se vea sea precisamente verlo con los ojos de Dios, intentando aportar lo mejor de mí a este momento esplendoroso que estamos viviendo como colectivo humano, intentando ser mi mejor versión y poniendo mi semillita en la medida de lo posible para que entre todos construyamos esta nueva humanidad a la que estamos llamados, y que en medio del parto, en medio de los removimientos y en medio de las contracciones, tenemos que vivir con la alegría de algo nuevo que están haciendo. Así que podría resumir de esa forma lo que ha sido mi proceso vivencial, que tú me preguntaste de la ECM para acá, pero yo incluso he ido de la ECM para allá. No, la verdad es que nos podía amanecer y además hay temas, pero quisiera finalizar con algo que siempre fue
tremendamente curioso, enigmático. ¿Qué parte en tus crónicas de Avalon? Tantas veces me lo han preguntado o yo mismo en esa, y quien no lo haya visto, quien no lo haya leído, se lo recomiendo vivamente, esas crónicas de Avalon que tú tan amorosa y generosamente compartiste como lo que estás haciendo. Y es de agradecer, querido Emilio, que abras tu alma, que nos ofrezcas eso, te abras un canal y nos compartas esto que tan íntimamente sientes. Y quisiera con este broche de oro, porque yo he estado en varias ocasiones en Avalon físicamente, no tal vez viviendo, lo que sí me gustaría que nos resumiese o que te explayases, que nos compartiese, qué parte del ser humano de Emilio, qué parte humana está relacionada con Avalon, y como aquí nos hemos dado la cita de expresarnos más desde nuestra divinidad, qué parte consciencial del ser divino de Emilio nos hablaba en esas crónicas de amor. Un tema potentísimo y hermosísimo, Miguel. Hoy no cuando viví este proceso, para mí las experiencias de Ábalos se acumularon inmediatamente antes de la experiencia cercana a la muerte, está muy bien focalizado, 2008, 2009, 2010, lo inmediatamente antes de la ECM a la que hemos hecho referencia anteriormente. Estábamos en ese momento donde yo ya estaba soltando, donde yo ya estaba intentando tener una mayor coherencia en mi vida, me quedaba mucho camino por delante, pero estaba ya en ese momento cuando todo lo que tiene que ver con Avalon aparece en mi vida. Han pasado muchos años. En aquel momento no lo hubiera dicho con estas palabras que ahora voy a decir, pero es la forma, creo, más adecuada de ponerlo de manifiesto. Hemos hablado de una nueva humanidad que está forjándose en estos momentos. Las tradiciones espirituales, el cristianismo, por ejemplo, es muy claro sobre ello, nos dice que esa nueva humanidad vivirá en una tierra restaurada. Una nueva humanidad en una tierra restaurada. Una tierra de mayor frecuencia vibracional. Es más, el proceso, que se llama en el cristianismo la parusía, que da lugar al hecho de que hay almas que pueden empezar a ser partícipes y empezar a vivir en esa nueva humanidad, en lo que también se llama en el cristianismo el corte o cortamiento. Pues bien, esa parusía tiene mucho que ver con una elevación de la frecuencia vibracional de la Tierra. Y las almas que hayan tenido, que tengan en la lámpara de aceite suficiente para que su frecuencia vibracional tenga sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Tierra, serán las que vivan en esa nueva humanidad, en una Tierra restaurada. Es decir, que la nueva humanidad va unida, va ligada a un incremento de la frecuencia vibracional de la Madre Tierra. Bien. El hecho de que esto sea así en el conjunto de la Madre Tierra no quita que actualmente en la Madre Tierra ya haya algunas zonas donde hay una mayor frecuencia vibracional. Es decir, es como si hubiera algunas zonas del planeta donde hay una vibración, esa nueva vibración, la que será de toda la Tierra dentro de un tiempo, está ya presente en algunos puntos del planeta. Es como la semilla de lo que será en su momento ese incremento vibracional de la Madre Tierra en su conjunto. Lo que tiene que ver con lo que las tradiciones nos hablan, por ejemplo, de Shambhala. Lo que tiene que ver con determinados puntos de alta vibración en el ámbito del Himalaya, en el monte Tesla, etcétera, etcétera. Y Avalon tiene que ver precisamente con eso. Es decir, cuando hablamos de Avalon, aunque desde el punto de vista físico lo ubiquemos en el sur de Inglaterra, esa zona de Glastonbury que tú has visitado y conoces perfectamente, etcétera, pero el quid de la cuestión ya no está en la frecuencia vibracional con la que nuestros ojos la ven, sino la frecuencia vibracional que está ahora superpuesta, ahí ya sí está como superpuesta sobre la frecuencia vibracional del resto del planeta. Eso es Avalon. Avalon es como una isla
de una mayor frecuencia vibracional superpuesta sobre la frecuencia vibracional que todavía es la mayoritaria en la madre tierra. Y en esa mayor frecuencia vibracional ya viven determinadas formas de vida. De la misma manera que la nueva humanidad en su momento vivirá en esa tierra restaurada, en ese trocito de tierra que ya está restaurada, que es Avalon, pues allí ya hay formas de vida que están allí desarrollando sus experiencias. Son formas de vida evolutivamente, consciencialmente más avanzadas, pero que colaboran con el proceso humano y colaboran con el proceso evolutivo de la madre tierra. Es decir, Avalon, ahí hay una serie de personajes. Desde luego hay personajes que todos conocemos y que tienen un gran protagonismo. Hay otros que conocemos menos y que también tienen un papel muy importante. Está la figura de Morgana, está la figura de Merlín, está la figura de las grandes hadas, las hadas maestras que acompañan a Morgana, y todas estas formas de vida que han evolucionado en conciencia están allí en Avalon porque por su frecuencia vibracional ya pueden estar en esa especie de isla de mayor frecuencia vibracional, pero no para evadirse de este mundo, sino para colaborar con este mundo. Y desde ahí se colabora con la humanidad y desde ahí se colabora con la Madre Tierra en su proceso evolutivo de mayor frecuencia vibracional. Y lo que yo pude vivir en el año 2008, en concreto, en febrero del 2008, a los 8 años exactamente de haber empezado a aflorar ese Guadiana nuevamente al que hacía referencia, fue una invitación. Fue la invitación a conocer ese mundo. Me lo hizo un personaje de ese mundo, que es un hada, que es Nimue, la que me formuló esa posibilidad, que yo acepté de muy buen grado, y desde luego ese proceso muy intenso que yo viví desde el 2008 hasta las puertas de la experiencia cercana a la muerte de la mano de Avalon, que lo recogí, como tú muy bien dices, en las crónicas de Avalon, que fueron publicadas en una revista y hoy incluso tienen ya formato libro, están recogidas en Los Ojos Nuevos. Son las experiencias que yo viví en relación con esa isla de mayor frecuencia vibracional, con los seres que viven en esa isla de mayor frecuencia vibracional. Y también es verdad, Miguel, que todo eso fue como un bagaje experiencial que incorporé y que después de la experiencia cercana a la muerte, una vez que ya salí a la vida normal, por así decir, en septiembre del año 2011, entendí que era el momento de ese bagaje integrarlo, pero que mi camino tenía que ser mi camino, que tenía que hacer mi propio camino, y es lo que hago en la actualidad, con lo que para mí todo lo que tiene que ver con Avalon es importantísimo, es sagrado, lo tengo ahí en mi haber experiencial, en mi haber consciencial, pero en estos momentos, más que estar como obsesionado, ¿no? por las experiencias de Avalon, lo que intento es que todo eso que ellos me enseñaron, pues intentarlo llevar a mi vida cotidiana y más que ser un continuo recibido, recibir, a ver si modestamente puedo también ahora aportar un poquito como semilla en el contexto que estamos viviendo. Así que así podríamos resumir lo que por otra parte está muy bien descrito en las crónicas de Avalon a las que tú hacías mención. Sí. Pero tú mismo nos has dicho cómo tu percepción, tu visión de lo vivido, ahora obviamente por lo transcurrido y cómo consciencialmente tú lo vives ahora, no es igual. Por supuesto. La percepción clarísima, ¿no?, que tengo ahora, he tenido que posteriormente, ¿no?, comprender lo que es esa tierra restaurada, ¿no?, lo que significa la parusía como cambio vibracional de la madre tierra, incluso entender mejor la propia evolución de la naturaleza y sus componentes, ¿no?, para poder tener, por así decir, el cuadro más o menos completo de lo que Avalon representa y de la labor tan maravillosa que están haciendo actualmente todos los seres que desde allí están colaborando con nosotros, porque lo están haciendo, y están colaborando muy en especial con la Madre Tierra en ese proceso de aumento de la frecuencia vibracional, que será como la gota que desbordó un vaso, es decir, la Madre Tierra va aumentando su frecuencia vibracional y habrá un aumentito que aparentemente no será mucho, habrá un aumentito mayor, pero que desbordará el vaso. Y ese desbordar el vaso es lo que da lugar a la tierra restaurada a la que estamos haciendo. Así es. Pues en esta tarde, noche mágica, porque es mágica porque nosotros la hacemos mágica, porque somos magos, somos dioses creadores. Me encantaría culminarla con un broche de oro
en cuanto a que tantas veces hemos mencionado lo que sabemos que el inconsciente colectivo, el inconsciente de la humanidad, ahí toda la historia de sufrimiento, de penuria, de carencia, ahí se queda. Ahora voy a compartir, si tú lo tienes a bien, y en su momento te lo dije también, una declaración de libertad para la humanidad, que es una canalización, algo que Sol Martínez, canalizadora de ángeles y también encargada como misión álmica especial, como semilla estelar, tiene la misión de dar a conocer al mundo entero un sistema biogénesis, que es nueva vida, como herramienta espiritual para, en estos momentos que estamos viviendo tan convulsos, nos facilite como herramienta espiritual, nos facilite ese desarrollo hasta culminar lo que vamos hacia una nueva humanidad. Y esta canalización, esta declaración de libertad para la humanidad, me gustaría compartirla contigo porque muchas veces nos sentimos impotentes ante las barbaridades que los gobiernos, los gobernantes, toda esta marabunta que está ocurriendo en esta sociedad distópica que tú también y con tus compañeros la estoy describiendo, pues me gustaría que esa impotencia que muchas veces mostramos, ¿y yo qué puedo hacer ante tanto desbarajuste, ante tanta impotencia de no? Pues hago esta sugerencia porque sí podemos hacer mucho. Nada más que como seres divinos, en esa conciencia de seres creadores que somos, a través de esta declaración que es hermosísima, llevar como seres divinos y creadores, seres de luz creadora, poder colaborar a la parte consciente del ser divino que somos y acelerar este proceso de ascensión, este gran parto al que tú has hecho referencia. Fíjate. Y es una forma de colaborar individualmente, dando a conocer pues tu participación en esto que queremos construir, que estamos construyendo. Y esta declaración de libertad para la unidad, para la humanidad, cada uno en su fuero interno, obviamente esto no es como el papagayo del Padre Nuestro que aprendimos de carrerilla, sino si tú no lo sientes y lo vivas, y lo vives y lo creas, si no te lo crees, no lo vas a crear. Entonces, esto para quien así sienta vibrar esta esencia. Yo, Miguel Pérez Muñoz, y cada uno en su nombre, en la integridad del ser que yo soy, a través de todas las líneas de tiempo y todas las experiencias en la tierra, como un alma perteneciente al gran Espíritu Universal Dios, aquí ahora convoco en forma consciente a la totalidad del poder de mi libre albedrío y establezco que yo soy eligiendo la senda luminosa del amor, la senda sagrada de la fraternidad. Asumo mi lugar como ente individual, asumo mi lugar en este momento donde la humanidad me necesita y lo asumo con amor, valentía y esperanza. Me sumo desde mi firme voluntad a crear un mundo de luz donde reine la libertad en la máxima expresión del gran Espíritu de Dios. Me decido a seguir a mi luz interior para que sea mi corazón de amor, el que me señale el camino, acompañado por las huestes y jerarquías de la luz divina, ángeles y arcángeles que protegen a la humanidad. Ingreso por mi propia voluntad en una nueva realidad plena de abundancia, salud y bienestar para todos en la tierra. Esta realidad luminosa y pacífica
será la única que acepto y asimilo y en la que me veo a mí mismo viviendo junto a mi familia y amigos. Es un decreto, una declaración potente. Aplico toda mi fuerza interna y convicción en esta realidad maravillosa que se materializa aquí ahora y cada día más. Declaro que creamos juntos una nueva tierra llena de esperanza, donde todos colaboramos y construimos desde la unificación una gran ola de luz de conciencia, trayendo el despertar a nuestros hermanos alrededor de todo el globo terrestre. Declaro que renacemos en una nueva especie humana mucho más consciente y responsable, regida por el amor universal. Disuelvo mi compromiso de experimentar en la densidad. Decido abrazar y fusionarme con la luz, despertar en mi ser divino, volverme un ser libre, pleno y consciente. Nosotros, los millones de almas que habitamos la tierra, declaramos en nuestra viva voz, nuestra voluntad y libre albedrío, que se desactiva toda acción oscura y contraria al bien de la humanidad. Esa declaración la hacemos, que se desactiva toda acción oscura y contraria al bien de la humanidad, y todo esto queda sin efecto. Somos creadores. Decidimos aprender a través del amor. Por lo tanto, toda fuerza densa ya no tiene razón de existir y la disolvemos. Tomamos en nuestras manos nuestro destino y establecemos que somos libres, que transitamos desde nuestros países, culturas y creencias, transitamos juntos hacia el amor fraternal entre los pueblos de la tierra. Confiamos plenamente en Dios y en el príncipe de la paz, guía y rector de la humanidad, Cristo, en nuestro guía y nuestra inspiración. Y me place enormemente el poder compartir en estos momentos tan maravillosos que cierran como broche de oro todo lo compartido, que te agradezco enormemente, que nos hayas abierto no solamente las puertas de tu casa, sino que hayas abierto tu corazón, hayamos visto la luminosidad de tu alma, y es ahí donde individualmente, como seres divinos que somos encarnados en esta divina experiencia humana, despertemos, que ya es hora de que pongamos la atención en lo divino, merecedores de todo lo mejor, de buena salud, de alegría, de prosperidad, de tener todas las bendiciones de la tierra, de esta amada Gaia, a nuestra disposición y sentirnos merecedores. Infinitas gracias, mi querido amigo Emilio. Que así sea, querido Miguel, que así sea. Por Muchísimas esta gracias a noche ti memorable. Muchas gracias a ti por este broche de oro a este encuentro. Te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Agradecemos que sea a través de la plataforma Siente la Vibra, que va difundiendo estos mensajes, estos encuentros conscienciales, que no solamente lo hace a través de España, sino a través de Hispanoamérica, y que nos haya brindado esta oportunidad de tú y yo tomarnos una infusión calentita. Maravilloso, Miguel. Que la vida nos dé muchas oportunidades, de momento en momento. Muchísimas gracias de corazón. Un placer, y estamos caminando juntos en ese gozo y en esa sensación de plenitud que brota de nuestra alma. Y si nosotros no lo manifestamos de esta manera efusiva y real, porque así lo sentimos, si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a gritar por el mundo entero. Así que gracias por aceptar este encuentro, y nos seguimos viendo. Un abrazo muy grande, Emilio. Un abrazo grande. Muchísimas gracias.